los vivimos diferentes, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Desiree y la dinámica va a ser la siguiente. Ella nos va a hablar toda la parte doctrinal acerca del pecado sexual y se va a dirigir en lo práctico, especialmente a las mujeres solteras. Cuando ella termine de hablar, nos vamos a quedar las casadas conmigo y yo quiero hablarles algo muy breve, realmente tal vez sean si acaso 10 minutos, pero algo más práctico para nosotras las casadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Desiree. Para quien no lo ha escuchado, tal vez en la clase anterior lo escucharon cuando ella predicó, pero Desiree se está preparando para ser maestra en nuestra iglesia. Y quiero decirles que admiro mucho su corazón porque ella es una mujer súper estudiosa de la Biblia, súper estudiosa de las Escrituras. Entonces ella nos viene a hablar algo que en verdad ha hecho un estudio muy profundo, ¿verdad? Y entonces a mí me hace sentir muy contenta, muy agradecida de tener una mujer como ella en la iglesia, aquí tan cerquita de nosotros, en Temisco. Como ustedes saben, ella y Rafa dirigen la iglesia de Temisco y pues es un privilegio, es un gozo tenerla aquí, tenerla tan cerca y poder pues ser bendecidas con esa enseñanza que ella nos va a dar. Muchas gracias, Desiree. Es que a mí me gusta mucho moverme. Me siento muy agradecida, de verdad, y me impresionó que las mujeres están tomando Santa Cena y la joven. Qué increíble, gracias, hermanas. Y la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes y poder hablar de la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo te quiero decir, jamás la palabra de Dios es mucho. Es algo muy entrañable que solamente con tu relación con Dios se forma. Es una relación íntima. Así es. Es lo que vemos nosotras en las Escrituras como Yadá. Esa relación íntima, profunda, personal que tú tienes. Si no lo tienes, no vas a entenderme, no vas a entender nada. Entonces, ama la palabra de Dios y el amar la palabra te va a llevar a entender cosas como esta que vamos a ver. Es un tema, pues para mí fue difícil. La verdad dije, ay, me gusta hablar de cristología, me gusta hablar de teología, me encanta hablar de Jesús. Y este tema, híjole, para mí en lo personal, retante prepararlo, pero quiero compartirlo con ustedes. Gracias, Eva, gracias por esta invitación de la iglesia de Cuernavaca. Y quiero platicarte, mira, yo no sé, de veras, el pecado sexual, ¿por qué lo estamos tomando, no? ¿Acaso lo caímos en eso? Vaya que sí, vaya que sí. Y sí es importante este tema porque es muy común y a veces no lo tomamos tan en serio. Y yo quiero que vayamos mucho a las Escrituras, vayamos a lo que es para Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, yo quiero hablarte de qué es el pecado. O sea, es como una introducción. Esto lo dijo un teólogo, Millard Erickson. Estamos leyendo ese libro en una maestría. Dice, el pecado es cualquier acción o pensamiento que esté en oposición a Dios. Óyelo bien. En pocas palabras, el pecado es no permitir que Dios sea Dios y colocar algo o alguien en el lugar de supremacía que le corresponde a Dios. ¿Sabes qué? El pecado es oposición a Dios, punto. Nuestro pecado es oponerse a Dios, no dejar que Él sea Dios, no dejarle la supremacía a Él. Él se merece todo. Pero cuando nosotras pecamos, es decirle, pues yo pongo el pecado en primer lugar que Dios. Eso es el pecado, ya lo hemos visto en los estudios, ya lo hemos visto. Pero sigue siendo ese es el significado. Cuando tú pecas, eso es lo que te aparta de Dios. No agradas a Dios. Por eso es importante que trabajes en tu relación con Dios, para que tú puedas luchar contra esto. Obviamente somos pecadoras, sí, seguimos siendo pecadoras. El que diga que no tiene pecado es mentiroso.
Pero la diferencia es que tú necesitas entender, ok, pequeche, voy a cambiarlo, tengo que quitarlo, confesar. Amén. Quitarlo, porque esa es mi relación con Dios íntima que tengo con Él. Y si la pierdo, no hay nada en este mundo que me llene. Así es, no decir. Ok, el pensamiento también es enjuiciado como las acciones. Tus acciones, sí, son juzgadas, pero también tus pensamientos. El pecado también se genera aquí en la mente. A veces dices, yo no he hecho nada, yo. No, pues a veces lo pensamos. Así es. Fíjate, en Mateo, vamos a las Escrituras, Jesús dijo esto: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en Mateo 5, 27 al 28 Jesús también dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús pone al mismo nivel el pecado de lujuria con el pecado de la ira. Al mismo nivel. Ese es pensamiento. Igual que un asesino que comete adulterio, es lo mismo. Es lo mismo, Jesús juzga lo mismo, tu pensamiento, o sea, si tú pensaste, ay, ves a un hombre y ya pensaste algo, pues Dios te juzga igual que la mujer que se acostó con un hombre. Igualito, igualito. Si tú te enojas y le recuerdas la mamá a alguien, es igualito que si con un asesino. Dios, hay que aprender a ver el pecado así, es algo que grave, es algo serio. No podemos estar, como discípulas de Jesús, no podemos tomar el pecado como cualquier cosa, porque eso le daña a Dios. Siempre a Dios. ¿Sí? Si tú aprendes a mirar a Dios, vas a ver esto grave. Pero si te digo, vuelvo otra vez a lo mismo, si no tienes esa relación profunda con Dios, el pecado no lo vas a ver así. No lo vas a ver tan serio. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tienes una relación profunda que te afecta tu pecado? ¿Por qué la daña a Él? Ok, el deseo de disfrutar de las cosas, ¿sabes? Dios no restringe que tú vivas una vida plena. Es como la comida, hay necesidades, comes, hay deseos de disfrutar las cosas, tu familia, y también hay cosas que Dios nos pone límites. Es como te digo, la comida, tú comes porque necesita tu cuerpo comer, pero también puedes comer de más y la glotonería, ¿no? Ya no tienes hambre pero sigues comiendo, entonces hay un límite, ahí está mal. En lo relacionado a lo sexual, y yo sí quiero poner aquí un punto clave, yo soy soltera, felizmente soltera, de verdad. He podido hacer muchas cosas siendo soltera. Dios me ha regalado el poder viajar, el poder hacer muchas cosas, gracias a Dios. Pero sabes que como soltera, y yo le quiero hablar a las solteras, no podemos satisfacer nuestro deseo sexual como una casada. Y eso debes entenderlo. A las casadas les dio eso. Y yo en lo personal he tenido que tomarlo y al principio de mi cristianismo me costó mucho. Me enojaba con Dios porque decía, yo quiero casarme y yo quiero satisfacer eso. Y era una tortura muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sabes que el único que te puede ayudar es Dios. Me siento tan tranquila, me siento en paz. Ya no batallo tanto con eso. Sí, obviamente sí hay emociones como cualquier mujer, pero ¿sabes qué? Lo que hago es, me pongo a escuchar música, salgo a bailar, a correr, me gusta cantar, me encanta estudiar la Biblia, meterme a los libros, llenarme de Dios. De verdad, eso de llenarme de Dios no es un juego, de verdad, me ha ayudado muchísimo. No te lo estoy diciendo porque, ay, me quiero aprender, no. Es que de verdad funciona.
de verdad funciona. Llenarte de Dios, o sea, enfráscate de Él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cuántas cosas ha hecho en este mundo? ¿Qué es Él? ¿Quién es Él? ¿A qué le gusta? Y eso me ha ayudado mucho a olvidarme, a no pensar en mí, no pensar tanto en mí, como antes de ser, o sea, como antes, bueno, en mis primeros años de discípula, y te estoy diciendo 10, 20 años de discípula, y ahorita ya tengo 27. Y no ha sido fácil fueron esos 20 y tantos años de discípula que no fue fácil. Yo creo que Dios no te madura en un año, ni en 2, ni en 3. Tú piensas que, yo tengo ya 5 años, te falta todavía mucho. Tienes 10 años, tienes 30 años, todavía falta. Es cierto, sí. La madurez no llega así, no, o sea, Dios te va madurando así, por escalones. O sea, el que está aquí no puede decir, o sea, el que decir, te falta mucho, no, o sea, te falta todavía más. Yo he conocido biólogos, he conocido cristianos con maestría, que no son maestros, y sabes, me encanta la humildad de ellos. Amén. De reconocer ni mi doctorado, ni mi maestría, nada de eso. O sea, yo sigo aprendiendo de Dios. Amén. Y sabes que, dices, y a veces como jóvenes discípulos no tenemos esa humildad. Ajá. Entonces, sé humilde en decir, ok, yo estoy en una condición, para las solteras, de ser soltera, ayúdame Dios, no puedo sola. Yo necesito mucho recorrer a Dios y que orar, porque tú físicamente no puedes. Yo no puedo sola. ¿Cuántas veces caí? Muchas veces de pensamiento y cosas. Pero Dios me ha ayudado mucho. Él de veras sí se ha mostrado su poder en mi vida, en mi corazón, y le agradezco mucho por su ayuda. Amén. Entonces yo te digo a ti, soltera, que te refugies en Dios. Y sí, confiesa. Eso es algo que necesitas. Pero aférrate a Dios. Porque sabes, el disfrutar las cosas, Dios quiere que disfrutes la vida. Que seas feliz con Él. Porque sin Él, de verdad, no vas a encontrar la felicidad. Ok. Pues sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya hablamos de los deseos y, me gusta bailar, disfruta. Pero sabes que cuando pasamos esos límites, los límites establecidos por Dios, ya es algo del mundo, o sea, ya no es algo que viene de Dios, no proviene del Padre, no glorifica a Dios, no le da la honra. Tus acciones entonces son deseos de la carne, son deseos de satisfacer lo de la carne, lo del cuerpo, lo de la mente, lo de los ojos. Quiero ver esto, quiero tocar, quiero ver, sentir. Sí, pero eso no le da, no es de Dios, no es algo que le glorifique a Él, no es para la eternidad, pues. No es para que se trasciendan a tu eternidad. ¿O sí? No, tienes que detectar lo que es de la carne. ¿Sabes? Si hay algo que me hace pecar a mí, no viene de Dios, viene de mis malos deseos, viene de mi tentación, que yo dejo que la tentación me domine. Ok. ¿Qué ofrece el mundo? Dice, la cultura moderna ha intentado redefinir la sexualidad como un derecho personal que se puede ejercer de la manera que el individuo desee. ¿Sí? El comportamiento sexual se considera una elección personal, al igual que la decisión de comprar una casa o alquiler un apartamento. Sí. O sea, ya la sexualidad ya es como cualquier cosa, ¿no? Ya no tiene ese nivel, estatus que Dios le dio. Ya se ha rebajado, el mundo lo ha rebajado, sí. Pero también nosotros lo hemos permitido con nuestras acciones. Ya el decir que, bueno, si ya lo que es bueno y malo ya esto no se define, porque si para esa persona el tener relaciones está bien,
Pero yo, o sea, digo, ¿y a mí no? Bueno, ella sí lo considera bueno, ¿no? Entonces está bien. Y así está el mundo, ¿eh? No, pero es que si esta persona considera que la masturbación es muy buena y la salud, y esta doctora dice que es muy bueno, pues ha de ser bueno, ¿no? Entonces ya todo el mundo dice, bueno, pues sí es bueno. Y el mundo nos está diciendo constantemente esas cosas, de que es bueno, mi cuerpo es mío, yo decido, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, es mío, ¿no? La lujuria, todo eso, el adulterio, o sea, ya nos han, la sexualidad ya no es, la gente no se pregunta Dios, no se pregunta a Dios, o sea, ya el pecado lo ha quitado, la palabra pecado ya no existe, tú dices de pecado en el mundo, allá afuera dices, ¿qué? ¿De qué hablas? Ay, es religiosa. Sí, lo decide. Pero no entienden que la palabra pecado es cerrar el camino, te estás desviando, ya perdiste la brújula. Entonces, ya es libertad sexual, ya puedes hacer lo que quieras, eso es lo que el mundo ha transmitido. Pero ¿sabes qué? Estamos aquí para saber qué quiere Dios, qué es lo que dice Dios. Queremos saber Dios qué dice de todo esto. Ok. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y mira, yo subrayé la palabra injusto. ¿Sabías que es injusto pecar, que tú estés pecando? Bueno, pecado en general, pero pecado también, ahorita que estamos hablando de pecado sexual, es injusto, es muy injusto delante de Dios que tú estés pecando deliberadamente, porque Dios se merece lo mejor, no es justo que tú dejes que el pecado sexual te domine. Idolatría, fíjate, lo pone igual que los idólatras. El pecado sexual lo pone igual que la idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? La idolatría es adorar algo que no es Dios. Tú estás prefiriendo satisfacerte a ti, tú te estás poniendo a ti en primer lugar, que decir, no, Dios esto no le gusta, le voy a poner primer lugar a Él. Pero es cierto, o sea, hablamos de los deseos, pues no lo vemos tan mal, el deseo no es tan malo, ¿verdad? Cuando ya, dice, hay un libro, en uno de los libros que yo leí, dice, nadie sabe el grado tan fuerte de la tentación hasta que la resistes. Si la resistes, viste qué tan fuerte fue la tentación. Si caíste, pues ya caíste, ya. No sentiste nada, la tentación fue fácil. Pero vas a saber que es una tentación cuando la resistes. Huyan de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18. Huyan de la inmoralidad. ¡Huyan! ¿Por qué? ¿Por qué dice que huyan? Porque no podemos. Somos débiles. Reconoce tu realidad. Tú no puedes afrontarlo sola. Pues yo puedo. No puedes. Eres débil, somos débiles. Jesús mismo dijo, ustedes son débiles. Oren, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Vamos a entender ahorita lo que es el origen de este pecado, para entender, o sea, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué no podemos cruzar estos límites? ¿Por qué es tan grave violar estos límites establecidos por Dios? ¿Por qué? Hasta aquí puedo llegar. Vamos a ver la siguiente. ¿Sabes? Si no has comprendido de dónde viene todo esto de la sexualidad, vete a Génesis. Dios vio todo, en Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Sabes? La sexualidad fue buena. La sexualidad en sí es buena. Así es. Dios lo hizo bueno. Para empezar, tú tienes que pensar, si tú sientes sensaciones y cosas, bueno, es bueno.
Lo malo es cuando tú ya lo satisfaces y quieres tus malos deseos, pero en sí, esa sensación, estás viva, eres mujer, es bueno. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su correcta expresión, una sola carne. Y en los versículos que pongo allí, Mateo 19:6, Marcos 10:8 y Efesios 5:31, habla de lo mismo, de que en el matrimonio se unen para hacer una sola carne. Hay un propósito en la sexualidad. O sea, Dios hizo la relación sexual para las parejas, para hombre y mujer, porque son una sola carne. Y ¿sabes qué? Yo andando más en este estudio de la sexualidad, la siguiente, pude llegar a esto. Dice, existe un gran poder de unión en la relación sexual. El acto sexual hace del hombre y mujer uno solo. Es un regalo de Dios únicamente al matrimonio. ¿Y sabes qué? Es una fuerza. O sea, no es nada más, ay, se unieron y ya. ¿Sabías que tiene una connotación espiritual? El que tú te unas con una persona, un hombre, tiene, o sea, a nivel espiritual, tú estás moviendo cosas. Espiritualmente hablando, no es nada más de la carne, sino hay algo más. Dice, esta poderosa fuerza une al cuerpo, a los corazones, a las vidas, forman familias, crean vida y descendencia. Dios diseñó la sexualidad para hacer descendencia, para formar familias. Ese es el propósito. Para que dos personas se unan en cuerpo, en alma, en vida. Y eso solamente en el matrimonio. Solamente diseñó eso para el matrimonio. Fuera de esto, estás rompiendo lo que Dios ha establecido. ¿Qué nos decide? No hay más. O sea, no hay, o sea, cuando decimos que tiene una relación fuerte, o sea, es que, ¿qué pasa cuando una mujer soltera o una mujer casada toma a otro hombre que no sea su esposo? O sabes que espiritualmente ya no es lo mismo. Hay un problema ahí, hay una situación y hay un deterioro espiritual que tú lo vas a ir viendo, que la mujer lo va a ir viendo. Quizá en el momento, no sé, a veces unas, ay, se sienten mal, se sienten con remordimiento, se sienten mal. ¿Sabes que no es coincidencia? Porque moviste algo en el mundo espiritual. Algo pasó. Sino también afecta a tu mundo espiritual. La lujuria, masturbación, pornografía, vocabulario obsceno, homosexualismo, poligamia, incesto, voyerismo, lesbianismo, zoofilia, violación, fetichismo, prostitución, pedofilia, bestialismo. Y podemos seguirnos de tantos pecados que no involucra a un hombre, sí, pero tú puedes pecar con cualquier cosa, hasta con cosas. Es tanta la decadencia que ha pasado en el mundo, en el nivel sexual, que es terrible. Ya personas con animales, personas con cosas, pornografía, con niños. Y sabes que esas son las consecuencias de caer en un pecado sexual. Pervierte la mente, sí. Tu mente ya no está bien, ya estás mal, ya estás pensando cosas, te perviertes, te corrompes, obstaculizas tu relación con Dios. Definitivamente tu relación con Dios hay un punto de quiebre. Ya sabemos que a Dios no le gusta el pecado, que Él se voltea. Bueno, pues sí. Si tú permites el pecado deliberadamente, tú lo que estás haciendo es eso, hacer que Dios se voltee y rompes tu relación con Dios, aunque tú sigas siendo una discípula, te digas llamando siendo una discípula, pero ya esa relación con Dios ya no está, la vas rompiendo. Si tú no te arrepientes, esa relación va a ser más y más alejada. Abres la puerta a más engaños del diablo. Bueno, abres la puerta al diablo y a los demonios. Y nos decide. Y toman control de tu vida, de todo tu entorno, consecuencias desastrosas en tu entorno físico. Si te afectas a ti mismo, afectas a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, emocional y espiritualmente.
tú no vas a estar bien. Tú vas a decir, bueno, yo amo a Dios y todo eso, pero hay algo en ti que no va a brillar. Ya no está Dios. Entonces tú tienes que tomar en serio esto, ¿no? El pecado sexual, que sí afecta el cuerpo, aún para las que somos solteras, te afecta, porque te afecta tu mente. Ya está afectando tu mente, tu cerebro. Y estás piensa y piensa y piensa. Deja de pensar. Ocúpate en pensar en otra cosa, en Dios primero. ¿Sabes? Porque al final de cuentas, esta vida es muy corta. Esta vida es muy corta y yo no sé cuánto tiempo quieres estar así. Yo te invito a que te vuelvas a Dios. Aún tu discípula, vuélvete a Dios. Arrepiéntete. Y yo creo que no hay mayor gozo de que tener a Dios a tu lado, de sentirlo, de que sabes que está allí y que te ayuda. Yo lo he visto en mi vida, he visto cómo Dios hace cosas, hasta podría decir, wow, cosas sobrenaturales. Que digo, wow, esto fue Dios. Pero ¿sabes qué? No lo vas a vivir si tú no tienes ese celo por Dios, de decir, no más, hasta aquí. Yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios. Amén. ¿Sí? Yo quiero concluir con algo. Somos llamados a la santidad. Tú que decidiste seguir a Dios, tú que estás estudiando la Biblia, tú que te invitaron, porque yo creo que te llamó la atención a escuchar a Dios. ¿Sabes qué? De una vez te lo digo, que venís por primera vez. Somos llamados a la santidad. Dios te está llamando a la santidad. Tu discípula, Dios te está llamando a la santidad. A que seas santa y pura. ¿Sabes qué es santidad? De apartado para Dios. Dios te está llamando para ser apartado para Dios, para hacer una diferencia allá afuera, porque allá afuera pues ya vimos lo que hay. Y a veces, yo creo que ya se cumplió eso de que llamarán malo a lo bueno y bueno a lo malo. Está pasando. O sea, tú dices, ¿cómo? Hablas del pecado, hablas de Dios, ya te tachan de mal. No, pues no eres, no sé, eres intolerante. No sé. Dices, tontería, no. Al contrario, o sea, yo creo que ya nos hemos pervertido tanto que ya perdimos la brújula. Y es volver a esto. O sea, Dios nos llama y nos seguirá llamando hasta el final de los tiempos a ser llamados a la santidad. Y pues yo te invito a que reflexiones si ha sido una batalla para ti el pecado sexual. Te animo a que te reflexiones, a que vayas con Dios y le pidas ayuda. Amén. Porque no podemos solas. Pide ayuda con hermanas, porque yo sé que no es fácil, pero pues con Dios se puede. Amén. Amén, se puede. Amén. Y pues eso es lo que yo quería compartirles. Gracias. Ya se van a quedar aquí las casadas. Antes de que se vayan las solteras, muchas gracias, Desiree, por la enseñanza tan puntual. Me decía ayer mi esposo, es difícil que querramos simplemente obedecer sin saber que hay una recompensa. ¿Cierto, no? Pueden pensar soltera, ay sí, ¿y qué gano? La vida se consume, se me va, ¿no? Quiero decirles, solteras queridas, que sí hay recompensa. Admiro y respeto mucho a Desiree porque, pues como ella dijo, tiene 27 años como discípula, soltera. Llegó jovencita a la iglesia y que yo sepa nunca ha tenido novio, ¿verdad? En la iglesia jamás. No, ¿o sí? Entonces yo sé que todas soñamos, ¿no? ¿Qué mujer no sueña con el novio, con casarse, con hijos? Claro que sí. Esa es una necesidad lícita. Que tú sientas emociones y ganas de sentir ese placer sexual, esa es una emoción lícita. Dios nos hizo
seres humanos sexuales. Él nos diseñó así. Entonces no está mal que sientas. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué haces con eso que sientes? Puedes buscar la forma de satisfacerte, ¿verdad? Como decía Desiree. Y entonces hay maneras de satisfacerte lícitamente o hay maneras de satisfacerte ilícitamente, ¿verdad? La forma lícita es dentro del matrimonio. La forma ilícita pues es no estoy casada, pero pues yo me voy a satisfacer. Quiero contarles que en el camino que gracias a Dios también me ha permitido recorrer como discípula, he conocido discípulas solteras que llegan a tener un novio en la iglesia y desafortunadamente caen en pecado sexual. Y lo ocultan, no lo dicen. Entonces, llega el día de la boda, se casan, pero tuvieron relaciones sexuales y nunca lo hablaron. Y saben que de verdad con tristeza les digo que todos esos casos de los que yo me he enterado, porque después salió, ¿verdad? ¿Qué creen que ha pasado con esos matrimonios? De veras, con todos, se los prometo, con todos los que yo he tenido conocimiento, que tuvieron sexo antes de casarse y que no lo confesaron, que no se arrepintieron, sino que hicieron como que no pasaba nada, se casaron en la iglesia. Pues queridas amigas, hoy están divorciados todos los matrimonios que yo conocí, de verdad. No sé si hay alguno que continúa, que fueron inmorales y no confesaron y continúan, no lo sé, pero de los que yo he sabido, ninguno continúa. También conocí a una hermana de Estados Unidos que son un matrimonio muy ejemplar, muy inspirante, que han dado conferencias, y ella me decía, Eva, cuando yo recién estaba casada con David, me dijo, ustedes tienen una ventaja sobre nuestro matrimonio. Y yo decía, no hombre, pues yo los veo súper brillar, ¿no? ¿Cómo crees? Me dijo, mira, lo que pasa es que mi esposo y yo nos conocimos antes de ser discípulos. Y antes de ser discípulos en nuestro noviazgo hubo inmoralidad sexual. Y esa es una mancha que ha permanecido. Sí estamos juntos, sí estamos felices, sí estamos casados. Pero eso ha sido algo que ha marcado nuestra relación. La verdad, hermanas, es que de veras, esto que decía Desiree, de que se mueven fuerzas espirituales que no vemos, es cierto. El acto sexual no es solo carnal, implica muchas otras cosas que efectivamente pueden afectar el resto de nuestra vida. Entonces, para las solteras, para las jóvenes, quiero decirles que si hay recompensa, yo de verdad me siento muy agradecida con Dios porque Dios me bendijo con un esposo. Y cuando llegué a la iglesia, yo había terminado mi compromiso de matrimonio con el hombre con el que me iba a casar, con el que había tenido inmoralidad. Y gracias a Dios, pues Dios me rescató justo antes de mi boda, me trajo a la iglesia. Y aquí conocí lo que es la pureza, que yo no conocía. Conocí lo que dio, el plan de Dios para nuestra vida, y decidí seguirlo. Y aunque por 2 años lloré y extrañé a ese novio con el que me iba a casar, finalmente conocí a David y conocí lo que es el verdadero amor. Y puedo decirles que si hay esperanza y que si hay recompensas y te esfuerzas, sí hay promesas maravillosas que nos esperan. Y puedo decir que aunque no tenemos un matrimonio perfecto, claro que no, puedo decir que sí estamos enamorados, que sí a nuestros 25 años de casados que cumplimos ahora en julio, seguimos enamorados. Yo no tengo ojos para nadie más y sé que él tampoco tiene ojos para nadie más. Entonces creo que esto es con Dios, pero fue aprender a vivir un noviazgo puro, aunque sí tenía tentaciones, pero fue ser radical, y Dios ha bendecido mucho nuestra relación. Entonces, al igual que me ha bendecido a mí, creo que ha bendecido a Desiree, porque el hecho de que no tenga un esposo o no haya tenido un novio aún en la iglesia, no quiere decir que no sea más feliz. Yo la veo feliz, enamorada de Dios, de Cristo y plena. Y de verdad, pues creo que eso también es una gran inspiración. Ya en la clase pasada de casadas estuvimos
estamos hablando de Proverbios 31, 10 a, bueno, 10 a donde acaba. Y hoy me gustaría que estudiemos solo un versículo. Así como la vez pasada nos centramos en una sola cosa, y que espero que están haciendo la tarea. Para las que no estuvieron en esa clase, la tarea fue que todos los días estemos orando por ser una esposa virtuosa. ¿Se acuerdan? Entonces, no sé cómo les ha ido con eso. Adela, no te había visto. Adela viene de Acapulco. Bienvenida. Y bueno, nuestras hermanas de Temisco también, que andan aquí. Bienvenidas. Bienvenidas. Qué alegría que podemos compartir juntas este tiempo. Y bueno, chicas, este tema de pecado sexual, podría pensarse que las casadas no tenemos problema con eso, porque estamos casadas, ¿verdad? Y porque podemos satisfacer esa necesidad lícitamente, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que sí podemos pecar. Si no se va. ¿No? Podríamos incluso pecar porque llega otro galán por ahí y como tal vez no estás tan feliz con tu esposo, porque tal vez tu esposo no es atento, porque tal vez tu esposo no es cariñoso, porque tal vez tu esposo no te escucha, porque tal vez, bueno, ahí le puedes poner en la lista, ¿verdad? Todas las razones por las cuales podrías no sentirte satisfecha con tu esposo. Entonces sí, las mujeres casadas sí podemos caer en ese pecado sexual. Y puede empezar desde un simple coqueteo, ¿no? Una miradita, una sonrisita, un detallito, ¿no? Ay, al cabo que no estoy pecando, pero me siento muy a gusto. Pues así se empieza, ¿no? Es como abrir una puerta donde pueden pasar muchas cosas. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo las mujeres casadas podríamos estar pecando o haciendo pecar a nuestro esposo. Vamos a leer Proverbios 31, versículo 12 únicamente. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dices? Pues si nos acabas de decir, bueno, córrale. Proverbios 31, 12. Dice la Escritura. La voy a leer, si no la tienes, escúchala. En la Dios habla hoy, dice así: brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Y brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días. ¿Qué es el placer sexual? Pues es una satisfacción, ¿no? ¿Sí o no? Dice esta escritura que la mujer virtuosa brinda esa satisfacción ¿cada cuánto? Todos los días. Ay, qué difícil, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Si no tengo 20 años, pueden decir algo más. Sí, la realidad es que entre más avanzamos en edad, menos deseo tenemos, ¿sí o no? Para nosotras deja de ser incluso una necesidad para algunas. No sé cuál es tu caso, pero la realidad es que para algunas puede incluso volverse una carga, ¿sí o no? Y dices, ay, pues ya tengo la menopausia, ya ni modos, ¿no? O ya estoy viejita, ya ni modos, ya pasó. Y como yo no tengo ganas, pienso que él tampoco, ¿no? Pero no, chicas. La Escritura dice, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días. Bueno, ok, no vamos a ser tan literales. Cada tercer día. ¿Qué dices en eso? Ay, ¿cómo crees? ¿Sí o no? Tampoco cada tercer día. Bueno, una vez a la semana. Ay, no sé cuál es tu caso. Pero la Escritura sí nos dice que la mujer virtuosa brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días.
de su vida. Hermanas, de verdad necesitamos poner atención a esa necesidad de nuestro esposo, porque si no lo hacemos, no creas que por el hecho de ser discípulos, las que tengan la fortuna de que su esposo es discípulo, no creas que como él es discípulo, entonces ni modo, se aguanta y no pasa nada. No. ¿Qué creen? Conocí a una hermana que estaba súper indignada, enojada, odiando a su esposo. Su esposo era muy guapo, joven. Ella, la verdad es que yo creo que se había descuidado bastante. Pues ya estaba casada, ¿no? Pero ¿qué creen? Un día nos juntamos con ellos, David y yo. Eso fue hace muchos años allá en México, para que no se vayan a empezar a imaginar nada aquí. Y sí fue así. Nos juntamos con ellos y ella estaba súper enojada porque nos dijo: Eva, ¿cómo crees? Mi esposo fue a tener sexo con una prostituta. Y estaba así como, ¿cómo es posible? Se supone que es un discípulo y fue a tener sexo con una prostituta. Básicamente el tiempo era para acusarlo, para que lo regañemos y lo expulsemos de la iglesia. Pero ¿saben qué estaba pasando en ese matrimonio? Ella no tenía sexo con él. Y él vivía aguantándose. ¿Y saben qué, mis queridas hermanas? Eso no puede ser para siempre. Es una tentación muy fuerte. Los hombres sí tienen una necesidad sexual muy fuerte. La mayoría, no sé si todos, pero la mayoría, justo Dios los diseñó así. Su diseño, en el diseño, porque puso en el hombre más deseo que en la mujer. ¿Por qué creen? ¿Qué es más fuerte en nosotras? El apapacho. ¿Qué es una misión que solamente nosotras podemos hacer en el matrimonio, en la familia? Ser mamás. Y eso a las mujeres nos llena mucho, ¿no? Llegan los hijos y parece que el esposo pasó a segundo término, porque los hijos nos llenan. Esa es una realidad, ¿no? Su amor, el cuidarlos. Dios nos diseñó con esa parte de que somos mamá gallina, ¿verdad? Y entonces eso nos absorbe. Y ellos están ahí sufriendo, pero nosotras estamos plenamente felices y satisfechas. Pero el punto es que ellos sí necesitan esa parte. A ellos los diseñó así, porque les dio también un propósito, ¿recuerdan? ¿Cuál fue? Llenen la tierra, ¿no? Reproduzcanse. Y pues no hay otra manera, ¿no? Entonces, así nos diseñó. Y a nosotras pues nos diseñó para no solo estar pensando en eso, pero también pensar en los hijos. Sin embargo, es interesante. No sé si te pasaba, pero cuando yo era soltera, yo sí pensaba mucho en eso. En tener sexo. Mucho. No sé si así fuimos todas, pero por lo menos yo fui así antes de casarme. Qué retante. Y ahora tienes esposo, podría satisfacerte, pero dices: estoy cansada, me duele la cabeza, me duelen las piernas y estoy en la menopausia. Ya me queda un minuto. Chicas, lo que les quiero decir es que podríamos estar torturando a nuestro esposo al negarnos a ellos. Y podríamos estarlos poniendo en peligro de caer. De verdad es un peligro. Ellos son hombres y sí necesitan de esa parte, de esa satisfacción sexual. Sé que hay mujeres con más necesidad que otras, pero creo que la mayoría no somos tan así, pienso, ¿no? Igual y ahí me dicen si me equivoco. Pero eso no quiere decir que ellos no necesiten. El que tú no estés pensando no quiere decir que ellos no piensan, no sienten o no necesitan. Entonces, pues la tarea es esa. Sigamos orando por ser una esposa virtuosa que brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días
de su vida. Vamos a seguir hablando en la siguiente clase un poco más. No vamos a tenerla el próximo domingo como habíamos planeado porque se pospuso un foro que teníamos hoy para el siguiente domingo para no hacer tanto movimiento con los solteros, de las citas y todo eso. Pero en la siguiente clase seguiremos hablando. Hermanas, por favor, tómenlo con toda la seriedad. Escuché a la autora de un libro decir: cuando la mujer solo tolera, coopera, ¿y cómo dice más? Tolera, coopera y cede, no deja a su esposo satisfecho. Necesitamos también tratar de disfrutar ese maravilloso momento. Que él disfrutará mejor si nosotras disfrutamos también. Las amo mucho, muchas gracias.